Hola Viviana, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por brindarnos este espacio. Vivi, contanos, a partir de toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Con respecto a la pandemia y pensando un poquito más a futuro, eh, ¿te ha llevado a reflexionar o qué te ha llevado a reflexionar con respecto al tema del uso, del espacio público, las transformaciones? Sí, hola Cecilia, vieja amiga, vieja docente, compañera, aunque yo más vieja. Ceci, en realidad no es el primero enfrentarme con esta problemática, esta preocupación, porque por suerte he estado, o por desgracia por esta razón, muy intensamente convocada para debates con arquitectos y también en interdisciplina, por lo cual el tema nos lo hemos planteado ya desde el comienzo de la pandemia, interactuando siempre, da la casualidad, con jóvenes arquitectos que me han dado el espacio y con los que ha sido muy nutritivo poder dialogar, más que polemizar, coincidir, de modo que de toda esa nutriente en realidad deriva lo que yo voy a hablar ahora. Y por otro lado, la invitación de la facultad no solo me gustó porque toda la interacción con el mundo académico y la docencia me sigue atrapando, sino que me gustó porque me gustó el disparador, los espacios públicos, la ciudad y los espacios públicos son un poco mi tema, pero además porque los 3 puntos que pusieron como posibles potenciales disparadores, valga la redundancia, me movieron a reflexionar y a ahondar todavía más en lo que ya habíamos charlado en charlas más informales con los chicos arquitectos. Por lo cual, voy a ser fiel, voy a responder a los 3 puntos, obviamente que a mi manera, negando o aceptando cuestiones, pero de eso se trata lo que voy a hablar. Hablaré sobre los espacios públicos, que fue el tema que me plantearon y me propusieron. Y me propusieron 3 puntos a los que voy a ir dando respuesta. Si hablamos de espacio público así genéricamente, somos arquitectos, hablamos de ciudad, tema que se concatena hoy con pandemia, cuarentena, la gente, los gobiernos, los científicos. Y a partir de esta particular situación que vive la humanidad aquí, en este mundo, se han generado diversos sitios de reflexión de los que yo he participado y participo actualmente, merced a los servicios de este otro mundo, el digital, ese ligado a las tecnologías. En esos espacios de discusión se ha discurrido desde la arquitectura, pero también desde un espectro interdisciplinario, del cual no estuvo ausente la filosofía, a la que también se apelará insistentemente, debido al pensamiento, entre otros, de un filósofo, Edgardo Suárez, platense él, con el que hemos interactuado gracias a una inteligente y enriquecedora convocatoria, formulada por también jóvenes arquitectos locales, el estudio Botero y Conen. Siempre valoré la interdisciplina y sociólogos, antropólogos y filósofos han estado y están presentes en mi discurrir. Bien, filosóficamente hablando, va el epígrafe de esta charla. La pandemia nos mostró nuestro horizonte de finitud. Edgardo Suárez, filósofo. Más allá y más acá de ese epígrafe, hay sugerentes o disparadores que nos han hecho llegar y a los que trataré de dar o no dar respuesta. Posiblemente al último no le vaya a dar una respuesta en este momento. Empecemos con el primero. Otras nuevas condiciones operativas. Sí, hay otras condiciones operativas que barren con todo lo dicho y reflexionado sobre la ciudad desde que éramos estudiantes y hasta el día de hoy, y contradicen todo lo vivido y aprendido. Todo lo que hemos hablado exaltando a la ciudad, nosotros los arquitectos, vaya si hemos hablado, porque se trata de vivir en común, que es lo que la especie humana reclama, que es lo que la ciudad ofrece o debe ofrecer. Se trata de la casa, refugio de la vida privada, y toda esa sucesión de espacios, situaciones intermedias que sabiamente deberían atemperar el choque-encuentro con esa otra, la vida pública, que si no deviene en social, muere. Y eso va ocurriendo, o pretende ocurrir. Y no solo ahora por imposición sanitaria,
necesarias supuestamente, sino que ha ocurrido por errores humanos a veces, a los que también contribuyeron, entre otras disciplinas, la arquitectura y demás. Como ha pasado con tantos proyectos arquitectónicos fallidos, grandilocuentes en algunos casos, que formulados a priori después fallaron y murieron demolidos. Caso Les Halles, nada menos que en París. Entonces se trata de hablar de algo serio y esencial para la vida en común, esa que ocurre en el espacio público, el de la ciudad. Hace bastante tiempo, en un Congreso Internacional de Arquitectos, el entonces alcalde de Barcelona cargó a las ciudades una responsabilidad mayor. Las ciudades no son los males de la humanidad, son los contenedores donde se ponen las esperanzas de la humanidad. Vaya carga existencial. Justamente en charlas debate, de las que ya comenté he participado, se tomó como eventual disparador, no casual, el film de René Clair, París que duerme. Pero allí fue más sencillo, porque no fue un virus, sino un rayo que un científico produjo, el que durmió, paralizó a los habitantes, no a todos, era un grupo. Y también pudo ser frenado a tiempo. De todos modos, como bien dijo en una de las charlas el mismo filósofo que ya mencioné, Edgardo, la ciudad no está dormida, ni aquella, París, ni esta, está despierta, pero de otro modo. No solo distinto, sino otro modo al que hay que adecuarse, obedecer de una manera determinada, frente a la que los instintos, las sensaciones que producen todas nuestras percepciones se oponen, donde hasta nuestro aspecto, el rostro, dato de identidad, desaparece tras un barbijo. La mutación no es solo emocional, encierro, distancia, abrazos, es también fisonómica. Nos tapamos los rasgos de identidad, y lo terrible es que involucra la libertad, esa que se supone se disfruta justamente en los espacios públicos, entre otros. ¿Cuál es la relación entre el espacio y la libertad? Pregunta ingenuamente Jean Nouvel a Jean Baudrillard, de arquitecto a filósofo, en la charla debate que mantuvieron hace años en la FADU, UBA, la charla que dio lugar justamente a la publicación Los objetos singulares, arquitectura y filosofía. ¿Cuál es la relación? Yo respondo que intensa, pero también apelo al título, ¿qué es un objeto singular? En la visión de ellos es lo opuesto a lo neutro, a lo global, es lo irrepetible, lo indestructible, lo que guarda un secreto, lo que seduce aún siendo feo. Se puede amar o se puede odiar, pero es siempre ineludible. De eso se trata en este momento, de lo ineludible, aunque sea feo. Jean Nouvel alude a las ciudades de los países del sur, vinculándolas con la poética de la creación en la pobreza. Y en estas dos cuestiones yo basé y trabajé justamente mi tesis doctoral, por interés como arquitecta. Lo ineludible como era el hábitat de la pobreza en los intersticios ferroviarios apropiados, y la poética de la creación en la pobreza. Porque yo entiendo que así también se hace arquitectura, se puede hacer arquitectura desde ese lugar. Y lo traigo a colación ahora porque la pobreza es nuestro objeto singular. Y agrego y vinculo a las cuestiones ya citadas, pandemia, cuarentena, espacio público, la pobreza inherente a América Latina en términos cuasi generales y a nuestro país en particular. Porque se trata de un problema estructural que nos toca y no podemos eludir como arquitectos. Y aunque pase por el diseño, nace en la pobreza la problemática, nace en la mala administración de un Estado que pretende cuidarnos como hijos, pero los hijos se mueren. Aquí entra en escena Richard Sennett, otro de mis referentes ineludibles, y su pragmatismo. La ciudad es un cuerpo para cuerpos, nos dice. La ciudad de Richard Sennett, ese cuerpo para cuerpos, es carne y piedra, justamente el título de uno de sus libros. Que las ciudades se hicieron para el ejercicio, desplazamiento y acomodo del cuerpo, y que es el cuerpo con sus movimientos y actitudes el que crea el sentido de lo urbano y las variables del espacio público, ya como lugar de intercambio, movilidad o el descanso social. Hay diferencias entre la carne y la piedra, sí, dice él, pero también está la convivencia de la carne y la piedra.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo late ese cuerpo para cuerpos que es la ciudad? Entonces, cuando la carne y la piedra, en lugar de poder convivir, se contaminan mutuamente, deja de ser ciudad, es probable. Al contrario de lo que pasa en el film, Paris-Quiddor, en el que la ausencia de gente equivale a la ausencia de reglas y a una libertad desmedida, en esta realidad nuestra y de todos, acá, la ausencia de gente equivale a control y obediencia, sino infracción. ¿Cuál es la relación entre el espacio y la libertad? Fue la pregunta, porque esa libertad que no se disfruta en una ciudad vacía. Si falta la comunidad, ¿sigue siendo ciudad? O la pregunta sería, ¿funciona la máquina de vivir? ¿O hay soldadura, como la cataloga y nos alerta sabiamente el filósofo de nuestros debates previos? Porque la intimidad no es solo estar en privado, también es tener una considerable cantidad de gente cerca. Si quisiera describir a esta ciudad de hoy, diría que hay vacíos acentuados, demasiados vacíos. No lugares de cobijo, sino espacio entre la arquitectura, más que espacio de cobijo. Nuevos límites, nuevo concepto de límite. 2 cuadras, comercios barriales, y el tema de la identidad, número de documento, y nos vamos acercando sin darnos cuenta a esos lugares de la no identidad de Marc Ogier, los no lugares. Entonces se trata de una nueva gramática, de una realidad arquitectónica urbana, y un nuevo lenguaje, obviamente, derivando de esa gramática, un nuevo lenguaje a partir de la vieja piedra y la vieja carne de Richard Sennett. Rafael Iglesias asevera que el espacio urbano no puede ser el lugar de nada o el lugar de nadie. Esto porque la noción de lugar para vivir es un constante y triple encuentro entre el medio externo, nosotros mismos y los demás, y cada lugar construido es una síntesis y resultado de ese triple encuentro. Ese triple encuentro hoy está roto por un virus que, transitorio o no, no solo afecta a la vida humana, sino además el uso social del objeto. ¿Tomamos conciencia de que hoy vivimos resguardados en los llenos? ¿Que los vacíos ya no son de dominio público? ¿Tomamos conciencia de que los vacíos paradigmáticos, plazas, calles, parques, jardines, ferias, se desdibujan o se ausentan? Porque aquellos ya ancianos elementos vertebradores de la ciudad, como los llamábamos, incentivo de la vida colectiva, la plaza, la calle, la vereda, los edificios, parecen ser o son peligrosos. Se van desvaneciendo o no existen. Como arquitecta tampoco hablaría de tabula rasa y a empezar de nuevo, hablaría más bien de palincesto, ir esgrafiando, raspando la costra de una superficie que hiciera salir a la luz viejas, nuevas potencialidades acumuladas, tal vez guardadas. Si Baudrillard dice que la arquitectura no puede tener otro objetivo que el de transformar, el de modificar la materia que ya ha sido acumulada, y que para algunos esto es intolerable, porque imaginan que es una dimisión, degradación de la profesión. No temer en caer en esa supuesta dimisión, pero primero paliar las necesidades básicas. Yo no soy economista, pero sé que hasta ahora lo meramente declaratorio falla. Acciones. Y esto me lleva a pasar al segundo punto sugerente que me propusieron desde la FAU, lugares y oportunidades. No se trata de hablar desde el discurso grandilocuente, aclaro. Las 2 oportunidades desde mi lugar son estas. Este borrador que junta 2 cuestiones que son importantísimas para mí y para la arquitectura. ¿De qué se trata? Abocarse a la pobreza, sí, pero se trata de 2 personajes, el hombrecito del brazo extendido y por otro lado, un chiquito con una garrafa, la inteligencia espontánea movida por la necesidad de uso y el aprendizaje de un uso para nosotros los arquitectos. El maestro y su hombre del brazo extendido siguen alertando y alentando a diseñar a partir de sus posturas, sus medidas, eso. Pero ellos, la gente,
haciéndolo por necesidad de urgencia, encapsulándose en una caja, viendo de qué manera extender el brazo. Esa es la realidad. Por eso, si no quiero o debo hacer de esto una letanía, debo hablar de cómo y desde dónde aportar. Hay dos cuestiones que quiero encarar. Voy por la primera. Exigir un Estado, no un gobierno, que se adecue a una nueva vieja realidad, porque es vieja, y accione ocupándose de ella. Yo digo transfusión de sangre y no vendaje. Políticos a trabajar. Los espacios de oportunidad deben conquistarse para la gente y no para la política. Hasta ahora, al menos yo, eso no lo he visto. Políticos y política deben ascender a la altura de la ética, decir firmemente me corresponsabilizo del otro. Cuando en los debates que tuvimos se habló específicamente sobre este punto, también se habló, por supuesto, Nicolás Campodónico, joven arquitecto también platense, reflexionó. ¿Qué hay que hacer previendo una próxima pandemia? Y mejorar, que no nos encuentre con estas desigualdades. No hay nada más hermoso que una máquina funcione, que funcione bien. La máquina de vivir del Corbu falló. Unos sobreviven y otros padecen en su hábitat. Ante todo, esa es la tarea, más allá y más acá de la pandemia cuarentena, para salir de este sueño. Debemos resguardar esa máquina que conforma nuestra casa chica y nuestra casa grande, la ciudad, que de momento están destruyendo la vida de la sociedad. Aquí yo inserto algo casi anecdótico, mi tesis y la metáfora del nido. La metáfora del nido, sí, porque este es como el núcleo, centro, nervio de mi tesis doctoral, que tal vez pudo y puede servir como aporte, aunque lamentablemente nunca fue tomada en cuenta. Las aves hacen sus nidos, según el mandato de la especie y los materiales propios del lugar. La mayoría requiere del árbol, su estructura y su follaje, siempre de un soporte a donde asirse. El soporte brinda la primera protección y resguardo, los provee el árbol, y al árbol la naturaleza. Pero el pájaro no puede hacer su nido si no hay un árbol. La idea de brindar el árbol sostén, infraestructura necesaria y protección para que cada uno haga su caja nido, se condice desde la formulación proyectual con ese pasar de la condición de informal a la formal. El hábitat sobre las vías ferroviarias en desuso es una muestra del nido que no tuvo un árbol donde apoyarse. Pero yo aludí a dos potenciales o posibles aportes desde mi lugar, mi humilde lugar. Y el segundo se relaciona con la arquitectura y la docencia, mi quehacer. Debemos plantearnos lo que se planteó Sartre en mayo del 68, hablar de docencia y planes de estudios. Sartre dijo a sus alumnos, de ahora en más la adquisición del saber irá siempre acompañada de una reflexión crítica sobre la utilidad social de ese saber. París, mayo de 1968. ¿Está presente la utilidad social de ese saber en la formación de los arquitectos hoy? Sudamérica, Argentina, Buenos Aires, La Plata, la periferia. La FAU y la universidad deben cambiar planes de estudio nuevos, útiles, renovarlos, frente a una realidad que ya venía atropellando antes, pero se ha instalado. Desde la enseñanza-aprendizaje es hora de hacernos cargo. Lo digo yo que justamente trabajé intensamente con compañeros de trabajo en el actual plan de estudio. Pero las cosas no pueden estatizarse, tienen que renovarse. Y entonces paso al tercer punto, los espacios de uso público frente a la multitud. Y directamente respondo, y lo escribí en rojo, impensable hoy. Ahora sería pensar en una utopía reactiva. Ya tendremos tiempo de volver a pensar en eso, en la multitud. La multitud en este momento es enfermedad, es impensable. Y termino con nosotros hoy y un discurrir desde esta situación que nos hace comunicarnos digitalmente, en este momento a través del Zoom. Aludo a la proxemia.
al código antropológico que se basa en atender al espacio, la distancia y el comportamiento humano. 3 cuestiones a ser tomadas tan en cuenta por nosotros al proyectar: espacio, distancia, comportamiento humano, proxemia. Y apelo a un poeta y a un pequeño poema que no los va a cansar. El poeta es un poeta inglés, de la literatura inglesa muy reconocido, W.H. Auden, poeta-escritor, W.H. Wisdom Hughes. Y sobre todo basó u orientó parte de su poemario a la problemática y a garantizar la habitabilidad de los espacios, cosa rara en un poeta. Y este poema en particular, que quienes trabajaron conmigo en la investigación, en los laboratorios de investigación, deben conocerlo, incluida la arquitecta Hewson, se llama The Birth of Architecture, el nacimiento de la arquitectura, justamente. Ese es el título que puso Auden a su poema. Y dice así: a 30 pulgadas de mi nariz se encuentra el límite de mi persona, y todo el aire intacto que hay en medio es mi privado pavus solariego. Extraño, a menos que con ojos íntimos te haga yo señas fraternales, no lo cruces bruscamente, que no tengo cañón, pero sí escupo. Hoy, barbijos y 1,50 m, o tal vez 2, para un cuerpo a cuerpo. Hoy, esta pantalla y las redes en nuestra comunicación virtual nos garantizan las distancias. Todo ha cambiado, para nosotros los arquitectos también. Y con esto agradezco la oportunidad de haber podido decir lo mío. No siempre se da esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a vos, Vivi, sí, lo recordaba, y mire, recordaba el poema, nunca tan oportuno, o sea, cuántos años y qué actualidad, qué contemporáneo que vuelve a ser, ¿no? ¿Quién hubiera dicho que lo leyéramos desde ese lugar? Bueno, muchísimas gracias, Vivi, por haber compartido todas estas reflexiones, gracias por el espacio y por tu tiempo para la facultad, y bueno, seguiremos reflexionando. Muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido un honor y un gusto. Gracias, Adiós, Ceci.